En este video vamos a resolver la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y no homogénea en este caso, que tenemos por acá en el recuadro en rojo. Vamos a resolverlo por el método de variación de parámetros. Entonces, para ello, lo primero que debemos plantearnos dos pasos. El primer paso es que vamos a calcular un conjunto fundamental de la homogénea. Y lo segundo es que vamos a plantear la solución particular con el método de variación de parámetros, habiendo calculado estas funciones de acá. Entonces, en primer lugar, resolvemos la ecuación homogénea asociada a la ecuación diferencial no homogénea anterior. Y en este caso, tenemos que la ecuación característica es lambda al cubo más lambda igual 0, donde la factorización que tenemos es la siguiente, es lambda por lambda cuadrado más 1. Al calcular los ceros de este polinomio en lambda, tenemos que lambda es igual a 0 y lambda es más menos i. Eso es precisamente porque este no es factorizable en R, pero en C tenemos que sus raíces son i y menos i. Todos tienen multiplicidad 1, precisamente porque en la factorización completa en los números complejos del polinomio que tenemos acá en lambda, tienen multiplicidad 1. Ahora, localizamos alfa y beta, no importa si este es más o este es menos, recordemos que aquí están combinados lambda y su conjugado en estos casos. Entonces, solo el alfa y el beta. El alfa y el beta son los que nos ayudan a calcular las soluciones asociadas. Entonces, el conjunto fundamental, en este caso, que nos sirve, es e a la 0x. Recordemos que lambda igual 0, pero esto es igual a 1. Este va a ser y sub 1. E a la 0x por coseno de 1x, recordemos que este es alfa y este es beta. De las soluciones complejas, este va a ser y sub 2, que resulta ser coseno de x. Y finalmente la tercera, e a la 0x por sen de 1x, que es sen de x. El orden es importante etiquetarlas de esta manera. El orden uno lo puede escoger, pero ya cuando se escoge, es fundamental mantenerlo para el cálculo del Wronskiano y lo que yo llamo los Wronskianos modificados para calcular las constantes que vamos a variar. Entonces, el siguiente paso, precisamente, será plantear la solución particular, y sub p. La solución particular. Que, si lo vemos, esta es como la forma de la combinación lineal para la solución general de la homogénea. Sin embargo, los parámetros ahora van a variar. Van a depender de la variable x. Y la idea es determinar estas tres funciones que multiplican a cada uno de los y sub k. En primer lugar, calculamos el Wronskiano de y1, y2 y y3. En este caso es el Wronskiano. Lo tenemos por acá. Recordemos que en la primera fila se pone y1, y2, y3 y en la siguiente la derivada y en la siguiente la derivada de la derivada hasta llegar al orden enésimo menos 1. En este caso se llega al orden 2. La derivada de 1 es 0 y sigue siendo 0 hasta el final. En la siguiente derivación, coseno menos seno menos coseno. Y aquí seguimos, ¿verdad? Este es y sub 3, y' sub 3 y y segunda derivada de y sub 3. El cálculo de esto lo podemos hacer de varias maneras. Como es un determinante 3×3, hay gente que le gusta usar la regla de Sarrus. A mí me gusta usar, bueno, en este caso, como tenemos una columna donde solo queda el elemento 1 y los demás son ceros, entonces basta tomar el desarrollo por la columna 1. Y lo que nos queda es que tenemos que calcular este determinante multiplicado por 1. En este caso va a ser 1 positivo porque el elemento 1 en este determinante, el del Wronskiano, es la componente 1, 1. Entonces es positivo, es 1 más 1, ¿verdad? Entonces el cálculo del Wronskiano nos va a dar lo siguiente. Vamos a hacerlo así en versión panorámica. Lo que obtenemos es que vale igual a 1. Porque, bueno, y lo que sucede es que, recordemos que el determinante 2 por 2 se calcula en cruz. Y nos queda, entonces, igual a 1 el Wronskiano. Ahora, el siguiente paso es calcular el Wronskiano modificado para cada
para cada uno de los Cs que vamos a calcular. Entonces procedemos a calcular, en este caso, W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Entonces, W sub 1, ahora sí, observemos, antes tenemos una observación por acá arriba en rojo, donde dice, ojo, la ecuación diferencial debe normalizarse. En nuestro caso no hay problema porque nuestra ecuación diferencial ya estaba normalizada. Es decir, la función multiplica a la derivada de orden superior, es la función constante 1, igual a 1. Entonces ya está normalizada, no hay problema. Esto es, ojo, ¿verdad? Hay que resaltarlo. Si no estuviese normalizada, se normaliza. Pues en la fórmula de estos cálculos se ocupa la normalización. Al menos como yo la utilizo. Ustedes pueden también utilizarlo de otra manera. Usar una fórmula un poquito más complicada. Bueno. Esto es lo que estoy refiriéndome, que la ecuación diferencial está normalizada. El f de x nuestro para los cálculos va a ser tangente de x, que es la parte que hace que no sea homogénea, la ecuación diferencial. Ahora, ¿por qué es importante eso? Recordemos que estamos usando la regla de Cramer. Vamos a usar la regla de Cramer. Entonces, W1, lo que hacemos es sustituir la columna 1, lo que indica aquí el W1, sustituimos la columna 1 en el Wronskiano por el vector 0, 0, la columna de puro 0, hasta el final tiene a f de x. Entonces, si fuera de 4 por 4, 0, 0, 0, 0, ¿cómo es? 0, 0, 0, f de x. En el caso 3 por 3 es 0, 0, f de x, que es tangente de x. Y mantenemos las demás columnas igual del Wronskiano. Hacemos el cálculo, los cálculos los hacemos con lo usual, ¿verdad? De álgebra lineal. Entonces resulta que W1 es tangente de x. W2, hacemos los cálculos, vemos que la columna 2 es la que hay que cambiar. Mantenemos la columna 1 y 3 idénticas en el Wronskiano y sustituimos por el vector que mencionamos antes. Y al calcular, lo que nos queda es menos sin de x. Finalmente, W3, lo que cambiamos es por el vector 0, 0, tan de x, la columna 3 del Wronskiano, manteniendo estos dos. Y el cálculo, al final, lo que nos queda es menos sin de x por tan de x, pero es conveniente simplificar un poco esto. Y lo que nos queda es coseno de x menos secante de x, porque ahorita vamos a proceder a integrar en un momento. ¿Ok? Entonces, lo que estaba diciendo es precisamente eso, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer? En este caso, este es el Wronskiano 3 por 3. Entonces, la columna késima siempre se va a cambiar por el vector 0, 0, f de x. Eso indica el subíndice k. Recordemos que todo esto viene de usar la regla de Cramer por un sistema de ecuaciones que se forma con las derivadas. Así de ahí sale el Wronskiano. Entonces, recordemos esta formulita para el cálculo de las constantes variadas, o sea, de las funciones que tenemos acá. Ya aquí doy la versión integrada. Hay gente que le gusta primero pasar por C' igual a este cociente, sin la integral. Pero al final de cuentas tenemos que integrar esto. Entonces va a ser W sub K sobre W. Entonces, yo usualmente prefiero calcular el Wronskiano y los Wronskianos modificados, podemos llamar, para después nada más hacer las integrales respectivas. Entonces lo que hago, por cierto, recordemos que W, el Wronskiano era igual a 1, así que aquí todo dividido entre 1, cada uno, entonces no hay problema, es integrar solo el W sub K en este caso. Al hacer las integrales respectivas, obtenemos estas tres funcioncitas de acá. Finalmente, lo que se hace, esas integrales, claramente, insto a que las calculen por aparte, con cuidado, ¿verdad? En especial esta de acá, es un clásico de cálculo 1. Finalmente, entonces, ¿qué es la solución general? Recordemos que es la solución Y sub h, solución general de la homogénea, más una solución particular. En este caso, la solución particular la armamos con esas constantes que habíamos variado. Entonces,
tenemos por acá el final. Esta sería y sub h, que es C1 por la función 1, recordemos allá, C sub 2 por y sub 2 y C sub 3 por y sub 3. Y luego la solución particular era C1 de X por Y1 y aquí verá todo como está señalado. Entonces esto es consecuencia de hacer esos productos. En el caso C2 recordemos que Y sub 2 era coseno de X y salió que C sub 2 también es cos de X, es coseno de X por cos de X cuadrado y este es el final. Por lo tanto, la solución general de nuestra ecuación diferencial es esta de acá que tenemos aquí expuesta. Un poquillo largo al final. Vean que por ser de orden 3, pues era de esperarse que el gaussiano también fuese de orden 3. Entonces aquí concluye este ejercicio.